Bueno, chicos, hola a todos, ¿cómo estáis? Ser muy bienvenidos de nuevo aquí a un nuevo programa del Navegante Celeste. Hoy con un invitado, Jorge Muñoz, desde la zona de Tarragona. Jorge, muchas gracias por atendernos y, como muy bien decíamos antes de comunicarnos ahora, yo también tenía ganas de conocerte porque, bueno, aparte de tu faceta como escritor, como mentor y como persona que está pendiente hoy en día de cómo está la actualidad, sobre todo de la humanidad, me interesa mucho ver tu visión de cómo están estos tiempos y sobre todo cómo están las personas. Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Carles. Es un placer y es un honor estar contigo y la verdad que con muchas ganas de compartir. Tenía también yo muchas ganas de conocerte y de compartir esta historia oculta, ¿no? Yo siempre digo que este mundo que vivimos es el mundo de la sombra y realmente hay muchas cosas que están pasando en planos invisibles de manera que no vemos. Así que vamos a tratar todos estos temas y será un placer charlar contigo de todo esto. Pero es fantástico lo de creador de manifestaciones. O sea, me fascina el título. Sí, verás, esto es que uno de los proyectos más grandes que tenemos ahora, que en el cual también tengo el honor de invitarte, es una comunidad donde queremos juntarnos varias personas, ¿no? Al igual que estás haciendo tú con tu programa, pues poder juntarnos varias personas que estamos en el camino de querer aprender a manifestar, ¿no? Aprender a ser creadores. Para mí, el éxito se mide en la capacidad que tiene una persona de pasar de una idea a una realidad, ¿no? Y recuerdo que con Javier Wolkoff, que fue uno de mis primeros maestros y mentores en el mundo de la cábala, cuando empecé a aprender de él, había una clase que me llamó mucho la atención que se llamaba Los secretos místicos del éxito. Y empezaba hablando de personas como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, ¿no? Y yo siempre había tenido una visión un poco negativa de esta gente que ha tenido tanto éxito, ¿no? Y de alguna manera él lo interpretaba como que decía, oye, al final, la gente que tiene éxito, para bien y para mal, y luego hablaremos de muchos matices, son magos, ¿no? Son personas que han pasado de una idea a una realidad y han sabido cómo gestionar este paso de una idea a la realidad. Cuando aprendemos a hacer eso, aprendemos a ser manifestadores y a crear la vida que queremos. Y cuando no, pues es cuando nos vienen problemas. Y hablaremos de todo eso para también entender bien cómo funcionan estas reglas metafísicas. Claro que sí, por supuesto, y me fascina y me encanta. Y bueno, aprovechando que hemos hablado de nuestro amigo Javier, le mandamos por aquí un saludo. No sé por dónde andará ahora, pero desde que está hablando del juego, no está parando, a pesar de que son temas bastante diferentes, como él mismo comenta, de lo que era todo el tema cabalístico como gran maestro que él ha sido durante un montón de tiempo. O sea, se ha desvinculado prácticamente, no sé si del todo, de toda esa maestría, porque lo que está ahora impartiendo, que a mí me parece fascinante y maravilloso, ¿verdad que es muy diferente a todo lo que él esparcía como gran maestro cabalístico? Totalmente. A ver, hay un punto en común, es el hecho de que en realidad la vida es un poco el concepto de Matrix, ¿no? O sea, si te fijas, los hermanos Wachowski, cuando escribieron la película de Matrix, estaban estudiando cábala en el Kabbalah Center en Los Ángeles. Entonces, en realidad, toda la película de Matrix está escrita en clave cabalística, ¿no? Y precisamente la película de Matrix, en realidad, te habla de que todo es un juego, ¿no? Y todo es un juego que está orquestado de manera que nos hacen creer, nos identifican con este mundo material. El mundo material, el mundo de Asia, en el mundo de la cábala, es solo en realidad es una novena parte de la realidad. Es decir, solo el mundo físico es solo, le llaman el mundo el 1%. Muchos de nosotros, y es lo que nos juega este sistema, ¿no? Es a enfocarnos o a identificarnos con nuestra parte material, con lo que tenemos, con el dinero que tenemos, con los seguidores que tenemos, con el aspecto físico, el dinero. Y en realidad, lo que demuestra es que todo eso depende de planos metafísicos, de planos, digamos, espirituales o metafísicos, y de alguna manera las personas de más éxito del mundo han conocido estos principios. Por ejemplo, te puedo hablar de Madonna, te puedo hablar de Isaac Newton, que tenían manuscritos de cábala dentro en su biblioteca. De hecho, Isaac Newton tenía más libros de metafísica y de cábala y de alquimia que propiamente de ciencia, ¿no? Y lo que vamos a ver, que es algo que tú también has hablado mucho, ¿no? Que los grandes científicos, en realidad, su inspiración no la adquieren de los libros de ciencia, sino que la adquieren de los libros de metafísica, de magia y de cábala, ¿no? Y esta filosofía oculta, que es la cábala, te habla de que nosotros vivimos, somos seres multidimensionales, y dentro de estas dimensiones, el que sabe controlarlo y sabe
hacer el tránsito entre dimensiones, es un buen jugador, ¿no? Y todo lo que dice Javier Wolkoff hoy en día, ¿no? Dice que es un juego, la vida es un juego y se juega en tus emociones. Eso también es muy cabalístico, aunque Javier se ha intentado separar un poco de la cábala, es un principio bastante cabalístico, ¿no? El hecho de que el ser humano en la cábala vive en el mundo de Yetzirah, en el mundo emocional. Nosotros somos un ser físico, tenemos un mundo físico y un mundo emocional. Y entre estos dos juegos, ahí es donde se juega la partida que llamamos vida humana, ¿no? Entonces, ¿quién es el que gana? El que no sufre tanto, ¿no? Entonces hay que aprender también a gestionar este nivel emocional porque, y aquí si nos ponemos más metafísicos, podemos ver que los estados emocionales literalmente invocan energías y nos ponen en contacto incluso con otras entidades dependiendo de nuestro estado emocional. Entonces el ser humano es como una especie de termómetro emocional que abre portales dependiendo de la emoción que tenga. Somos demasiado emocionales, quizá este es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero fíjate, Jorge, que siguiendo un poco con el tema de Wolkoff, que me parece muy interesante, y además sabiendo claramente que tú enseñas a ganar en el mundo del emprendimiento, porque es parte de tu trabajo, pero estamos en el 2026, Jorge, y siguiendo con el tema Wolkoff, con el juego, con unas hipotéticas reglas del juego, da la sensación, a ver qué es lo que tú piensas, que, no sé, es una sensación que yo tengo, y no he hablado con Javier de este tema, pero es una sensación que tengo que creo que las reglas en este 2026, no sé por qué, me da la sensación que están empezando a cambiar. ¿Tú crees, Jorge, que, no sé, el éxito hoy sigue siendo acumular como las reglas nos impartían desde hace muchos años? ¿O quizás estamos pasando a ser una especie de, no sé, cuestión de resiliencia o incluso soberanía digital en este control algorítmico que se viene a partir de ahora? ¿Qué es lo que piensas? Sí. Bueno, lo primero que dices, tienes mucha razón. Vamos a ir a un mundo regido por algoritmos, ¿no? Entonces, si le gustas al algoritmo, el algoritmo te va a dar todo. Y si no le gustas al algoritmo, el algoritmo vamos a ser algoritmo dependientes, ¿no? Y eso es el mundo al que vamos, efectivamente, eso es verdad. Pero sí que es verdad que creo que cada vez más las grandes estructuras, o sea, aquí estamos yendo a un momento, y yo no sé hasta qué punto, tú sabes que dicen que Karl Marx era masón, tenía vinculaciones con la masonería. Yo no sé hasta qué punto estas personas detectaron o vieron el lugar hacia donde vamos. Porque aquí hay una cosa bastante curiosa. El hecho de que con el advenimiento de la inteligencia artificial, el mismo Internet, lo que está haciendo está repartiendo la riqueza. Cada vez hay más gente. El año pasado fue el año que más nuevos millonarios se crearon en la historia de la humanidad. Cada vez ser millonario está siendo algo más fácil y menos raro. Y eso nos pone en el punto de que la riqueza se está multiplicando. Esto también lo dijo Elon Musk, ¿no? De que de aquí a unos años mucha gente será millonaria y mucha gente tendrá mucho dinero porque cada vez habrá más cantidad de riqueza. Y esto, al final, probablemente nos lleve a una especie de renta universal básica en la que todos estemos como con unos ciertos derechos o un cierto dinero repartido. Y hasta qué punto, ¿no? Estos masones o estas personas que pensaron en este comunismo, por ejemplo, no estaban viendo algo que los judíos también llevan mucho tiempo diciendo en la Cábala, que es el Olam Habá, el mundo del mañana. El concepto del mundo del mañana es un mundo donde dicen que no vamos a tener que trabajar, donde dicen que todo el mundo será rico, todo el mundo tendrá dinero, no habrán guerras, no habrán delitos. Claro, estamos yendo, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, estamos yendo a un mundo que está todo controlado. O sea, todos nuestros movimientos están controlados por Internet, todo está traqueado. El mismo Instagram, cuando tú te metes en Instagram traquea absolutamente todo. O sea, traquea cuánto tiempo has estado viendo una publicación, si has leído, si no has leído, si la has compartido. Todo lo que haces dentro de la plataforma está traqueado y controlado, ¿no? Entonces, al final yo creo que vamos a un mundo donde cada vez habrá más control. Eso nos hará que probablemente hagamos peores, no hagamos no hagamos tantos delitos, no se hagan tantos robos, pero sí que es verdad que iremos a un mundo menos libre, ¿no? Y aquí es un punto donde mucha gente pone el punto, ¿no?, de exclamación de decir, ostras, sí, pero ¿a qué mundo nos vamos? Lo que está claro es que creo que este mundo, en cierta manera, va a ser inevitable, va a ser un mundo regido por algoritmos y va a ser un mundo donde la riqueza no va a ser algo raro. Y hay muchas personas que viven de Internet o que viven de sus redes sociales y viven prácticamente simplemente haciendo vídeos o haciendo algo muy sencillo, ¿no? Y aquí hay un punto que es que sí que es verdad que las grandes
oligarquías o los grandes monopolios están perdiendo cada vez un poquito de poder. Hay algunas que lo mantienen, pero, por ejemplo, pues vemos cómo existen ahora las tecnologías disruptivas, ¿no? Como Uber ha disrumpido desde hacía unos años el mercado de los taxis, Airbnb, el mercado de los hoteles, y cada vez más se está como democratizando cada vez más las tecnologías y llegamos a un punto donde cada vez más se está haciendo algo que esto creo que es positivo, es que cada vez más vamos a ir a un mundo donde va a regir la autenticidad en cierta manera, ¿no? Y eso es positivo, porque cuando Moisés fue al monte Sinaí y recibió la enseñanza de Dios, ¿no? Y contactó con Dios, justamente Moisés le preguntó, que es una pregunta un poco curiosa hacerle a una entidad que acabas de ver, ¿no? Pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Y Dios contesta, yo soy el que soy, ¿no? Y yo soy el que soy es un código, que es el Yod-Heh-Vav-Heh, que por cierto es un código muy usado dentro de la masonería, también en todas las logias masónicas hay ese Yod-Heh-Vav-Heh, que es un nombre sagrado. Y este código es un código del cual podríamos hablar mucho, es un código de manifestación, es un código de creación de la realidad. Pero aparte de esto, es que este código viene a significar algo que tiene mucho que ver con la enseñanza cabalística, el hecho de que todos nosotros, Carles, somos unas personas, somos como una semilla en potencia, somos personas que tenemos un potencial increíble. En la Cábala se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esta palabra, la palabra imagen, se llama Selem, viene a significar como una especie de imagen metafísica arquetípica que Dios creó de lo máximo que podríamos llegar a ser en esta vida, ¿no? Y todos nosotros tenemos esa imagen, y esa imagen es curioso porque le llaman también Magid, que es ángel guía. Es decir, la imagen de tu máximo potencial, lo máximo que podrías llegar a ser en esta vida, en cuanto a buena persona, en cuanto a dar más, en cuanto a ser pues tu máximo potencial, eso es tu ángel guía. Es decir, tu ángel guía en realidad es tu yo del futuro o tu yo en tu máxima potencia. Y ese yo del futuro es muy curioso porque el secreto del ángel guía o del Magid es ser quien realmente eres. Es decir, el ser humano tiene una potencia increíble de hacer cosas increíbles siempre y cuando sea sí mismo. No intente ser otra persona diferente a sí mismo, no intente fingir, no intente compararse con los demás. Y esto es algo que nos pasa hoy en día muy a menudo, ¿no? Con el tema de redes sociales, etcétera, que estamos continuamente como comparándonos o queriendo ser personas que no somos, ¿no? Pero todo esto, ¿por qué lo digo? Porque la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos llegar a brillar en este momento, ¿no? Y es a través de ser nosotros mismos, de aprender a hablar sin tapujos, de aprender a decir lo que queremos decir, aprender a perder los miedos. En la Cábala se dice que el miedo es el gran bloqueador de la abundancia y el gran bloqueador de la manifestación. Entonces, por lo que entiendo, Jorge, sí pueden estar cambiando las reglas de juego, pero evidentemente depende de nosotros. Nosotros podemos ser los nuevos arquitectos de este juego, de la mente, del sistema, de la Matrix. Sí puede cambiar las reglas si nosotros estamos predispuestos. ¿Sería así? Claro, sí. O sea, la realidad es una elección y una persona puede decidir ser abundante, decidir tener riqueza, decidir tener éxito. Es una decisión, ¿no? Es una decisión interior, es una elección. Entonces, el problema, o sea, es esta frase, ¿no? La palabra success significa éxito. Success, ¿qué es el éxito? El éxito es lo que sucede, ¿no? Y o sea, es esa famosa frase de Moisés, del Dios con Moisés, ¿no? ¿Qué es Dios? Dios es lo que sucede. Todo lo que sucede es un éxito. ¿Y por qué es un éxito? Porque responde a leyes de causa y efecto. Por lo tanto, el ser humano está siempre manifestando. Siempre estamos manifestando, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, aunque digamos, ya, pero yo estoy en un trabajo y no estoy... De alguna manera estás eligiendo esa realidad o estás comprando esa realidad. ¿Cómo la compras? Con tus emociones, la compras eligiendo esa línea temporal. El ser humano es como un ser multidimensional que tiene acceso a diferentes niveles de realidad y puede decidir elegir una línea de tiempo diferente, un camino cuántico diferente, ¿no? ¿Y cómo se hace? Con intensidad emocional, poniendo intensidad emocional hacia un camino diferente. Y eso es muy difícil porque ¿cómo voy a sentirme rico si no tengo dinero? ¿Cómo voy a sentirme exitoso si no lo tengo? ¿Cómo voy a sentirme esto si no lo tengo? Y ahí viene cuando yo siempre digo, ¿no? Ser un maestro manifestador hay que estar un poco loco. Y hay que tener un poco, todos los grandes genios han sido un poco locos, han sido un poco personas que
vibraban en un reino que los demás no veían. Por eso Jesús decía, oye, el reino de Dios está aquí. La gente decía, oye, ¿pero de qué hablas? Si aquí no está pasando nada de eso. No, incluso los grandes filósofos también habían sido acarreados como locos. Y fíjate ahora, ¿no? Y de tema de filosofía, tú sabes mucho. Además, tú hablas bastante sobre también un término que me parece muy, muy adecuado, que es la estructura del pensamiento. Entonces, desde mi perspicacia, desde mi punto de vista, yo siento que la realidad está como contenida en geometrías específicas. Y volvemos un poco a los famosos geómetras de la Academia de Platón, hablando también de filósofos, ¿no? Jorge, ¿hasta qué punto crees, hablando de esa estructura del pensamiento y de la mente filosófica, hasta qué punto tú puedes creer que nuestra mente sea un auténtico software condicionado y cuánto hay en ello de libre albedrío real en un emprendedor que realmente busca la verdad? Qué buena pregunta. Bueno, lo primero es que Platón, hablando de la geometría, ¿no? De estos famosos Platón, que también estudió con, Pitágoras, Platón en concreto estudió Cábala en el Monte Carmelo, porque Platón también estuvo en Egipto. De hecho, ahí es donde recibió las leyendas acerca de la Atlántida, ¿no? De los sacerdotes de Sais, ¿no? Del templo de Sais. Entonces, lo que pasa es que la historia que nos han contado, como tú bien sabes, Carles, es una historia parcial y hay toda una historia oculta que es una historia de iniciados, una historia de conocimiento iniciático, esotérico, que se ha mantenido oculto. De hecho, la misma cábala se llamaba Jochman Istara, conocimiento oculto, ¿no? Y conocimiento que ha pasado de boca a oreja solo para ciertos iniciados, un poco con el miedo de que no fuese explicado a personas que podían hacer mal con ello, ¿no? De hecho, yo conozco a una física de Harvard que ha estudiado cómo la mente crea la realidad, un poco en la línea de lo que tú me estás hablando, ¿no? Y decía que ella ha descubierto, un poco en la línea en la que te decía, y en base al experimento del experimento Aspect, que dice que el observador modifica al observado, ella se ha dado cuenta de que efectivamente el ser humano, mediante sus impulsos mentales y emocionales, puede llegar a cambiar la materia y el espacio-tiempo, ¿no? Todos nosotros hemos tenido, no sé, una idea, ¿no? Oye, me voy a ir de viaje aquí, me voy a ir de viaje aquí, me voy a ir de viaje aquí, y al final ha acabado pasando. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos dado tanta energía a algo que ese algo ha acabado colapsando, esa idea ha acabado colapsando en el espacio-tiempo y ha acabado siendo una realidad. Eso es la magia, ¿no? Crear es como el de la chistera, ¿no? De sacar algo de la nada, ¿no? Eso es lo que hace un mago, crear algo de la nada. Eso es lo que hizo Dios con el mundo, ¿no? Crear algo de la nada. Y nosotros tenemos el mismo poder, que es el poder de crear algo de la nada. Entonces, ese poder viene en base a la imaginación, en base a nuestra capacidad imaginativa. Entonces, aquí, respecto a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo es el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro? Y si funciona el libre albedrío o si funciona una especie de determinismo. Mira, estuve hablando con uno de mis maestros, que es Mario Sabán, y él me explicaba, dice que él no cree en la manifestación, él cree que no existe el libre albedrío. Dice, tú tienes que creer que existe el libre albedrío, pero en realidad todos estamos destinados. Entonces, en cierta manera, aquí hay un punto que hay que tener en cuenta y es bastante interesante. Primer punto, todos nosotros tenemos un potencial, ¿no? Y, por ejemplo, tú, Carles, se te da bien ciertas cosas, ¿no? Se te da bien ciertas artes, hay ciertas aptitudes en tu alma, en tu genética, en tu espíritu, que se te dan bien hacer. Entonces, tú vas a ser más exitoso haciendo cosas que están en el camino de tu alma. Por lo tanto, hay un primer punto. Todos podemos manifestar prácticamente todo, pero hay ciertas cosas que están dentro de tu alma, dentro de lo que a ti se te da bien. Los cabalistas dicen que tu camino o tu misión de vida debería ser una mezcla entre aquello que se te da bien hacer y aquello que el mundo necesita, ¿no? Entonces, primeramente algo se te tiene que dar bien y el mundo tiene que necesitar de eso. Lo segundo, y por lo tanto aquí ya no es completamente aleatorio. Yo no puedo ser, por mucho que yo visualice, por mucho que yo quiera manifestar, yo no voy a ser un jugador de la NBA, yo no voy a ser presidente de Estados Unidos, creo. Hay ciertas cosas que yo no voy a poder hacer. Yo puedo estar visualizando y puedo estar haciendo rituales, pero si yo me meto en lava ardiendo, seguramente me voy a deshacer. Por mucho que visualice, por mucho que haga afirmaciones. Por lo tanto, aquí hay algo que supera la propia manifestación humana, que son las leyes del juego. Y este es un punto importante. Mira, Javier Wolkoff habla del juego, pero creo que habría que hacer una clase, algún día me voy a plantear hacer un curso de las leyes del juego, porque realmente
la creación del universo antecede al propio ser humano. Por lo tanto, el ser humano puede hacer milagros, pero también hay que entender que las reglas vienen antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros somos seres dentro de un universo. Por lo tanto, nuestra manifestación tiene que venir adecuada a las leyes del universo. Por eso la palabra la Torah, que es tu apellido, significa las leyes. Torah significa las leyes, ¿no? Entonces, lo que hacen los cabalistas es estudiar las leyes de este mundo y a través de ahí adaptarse a ellas. Y una vez te adaptas a las leyes, es mucho más fácil conseguir manifestar lo que quieres. Por lo tanto, ¿existe manifestación personal o es yo que me adapto a las leyes? Creo que es más bien lo segundo. Creo que más que nosotros seamos magos o podamos hacer cosas increíbles, que también se pueden hacer, creo que es más adaptarse a las reglas y a través de poder hacer tu voluntad. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice tu maestro Mario. Conozco también a Mario Saban. De hecho, estamos viendo también la posibilidad de hacer una conexión con él, pero lo conoces y sabes que va saturado a tope. Sí. Y estoy bastante de acuerdo con el famoso libre albedrío. Por eso te preguntaba, para ver tu opinión, porque cada vez da la sensación de que esas propias reglas de las que estamos hablando, evidentemente te hacen creer en ese libre albedrío, pero sí, yo siento de que, no sé si al 100%, pero prácticamente todo está preparado y organizado. Y fíjate que personas como tú o como yo, como muchos comunicadores que hay por las redes sociales, con mucha gente siguiendo a todo el mundo, no es fácil también para un comunicador poder estar al margen de todo esto, ¿no? Tú sabes, Jorge, que, bueno, nos guste o no, estamos rodeados de un mundo saturado de ruido, de distracciones. No solo la gente, digamos, de la calle, los propios comunicadores y gente que está llevando a mucha gente también están viviendo o estamos viviendo en ese mundo de ruido y de distracciones. Yo te preguntaría, Jorge, creo que esta pregunta es importante, supongo que para la gente, pero también lo es para mí, porque me puedo sentir un poco reflejado también en ti. Sabiendo este tema de la saturación de ruido y de distracción, y en tu caso, que sé que llevas miles o millones de personas detrás de tuyo siguiéndote, yo te preguntaría, ¿cómo se puede, en tu caso, o en el caso de muchos, cómo decirlo, mantener la autenticidad sin caer en la trampa de convertirse en un producto del propio sistema que intentas enseñar a dominar? Sí, esto que dices, Carles, tienes mucha razón, porque, a ver, es que aquí hay un problema, ¿no? Volvemos a la pregunta que me hacías antes del tema de los algoritmos. Vivimos en un mundo regido por algoritmos. Cada vez más el ser humano piensa menos, si te fijas, ¿no? Antiguamente tú te querías comprar un refrigerador y empezabas a preguntarle a tus amigos, empezabas a hacer una búsqueda. Igual te estabas 2 meses buscando qué refrigerador comprarme. Hoy en día vas a Amazon, miras las reviews y dices, oye, me compro este, ¿no? Y tardas 1 minuto en hacerlo, ¿no? Y vas, ¿y por qué? Porque el algoritmo te lo ha recomendado, ¿no? Y al final vamos a un mundo regido por algoritmos. Eso que hace que nos hace como esclavos del algoritmo. Por eso hay tantas personas. Conozco a una persona que se hizo viral gritando. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora todos los vídeos los tiene que hacer gritando porque si no, deja de ser viral. Entonces, ¿qué nos pasa? Que al final nos volvemos esclavos de nuestro propio éxito y es lo que dices tú, acabamos perdiendo la autenticidad porque lo que queremos hacer es ser... en realidad, todos los seres humanos queremos lo mismo. Mira, los seres humanos podemos querer éxito, podemos querer dinero, pero al final lo que queremos es luz, es amor. Al final todo lo hacemos para tener amor. Y al final eso es lo más importante y lo que hay detrás de toda persona que quiere tener más en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que para buscar esta luz nos desconectamos de nosotros mismos y nos desconectamos de lo más importante. Entonces, ¿cómo se hace para recuperar la autenticidad o para no venderse, ¿no?, a este sistema? Bueno, lo primero que hay que entender es que nunca habrá nadie ni nada mejor que tú siendo tú al 100%. Es decir, nunca podrás interpretar un papel mejor que el siendo tú al 100% y siendo tú sinceramente. Pero para ser tú hay que ser capaz de decir que sí, de decir que no. Conozco muchos cabalistas, y esto me ha sorprendido, muchos maestros cabalistas, que no tienen ningún reparo a la hora de decirte que no. Y a mí a veces me ha sorprendido, ¿no? Porque, jolín, digo, ostras, pero si sois amigos míos, si parece que... Pero no, de verdad, o sea, cuando un cabalista te tiene que decir que no, te dice que no a la cara y te quedas como dicen aquí, con un pan de nasus, ¿no? Te quedas ahí como diciendo, bueno, pues porque al final creo que hay que volver a la autenticidad. Y esta era, si algo bueno tiene muchas cosas malas, muchas distracciones, pero creo que si algo bueno tiene es que creo que estamos, por un lado, algunos volviendo un poco a la autenticidad y también por otro, sí que es verdad que hay mucha copia, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, los chicos jóvenes hoy en día,
todos van vestidos igual, todos van con el mismo corte de pelo, todos van, ¿no? Nos hemos perdido la variedad que había, ¿no? Y yo creo que tú, que vienes de una generación aún un poco antes que la mía, creo que te habrás dado cuenta de ello. No, es muy interesante lo que has dicho de que una persona tiene que ser 100% ella, ¿no? Porque además hay otro tema que a mí siempre me ha preocupado y viene al caso de lo que estamos hablando, Jorge, porque claro, yo sé que muchas personas buscan a un mentor, como puede ser tu caso, por dar un ejemplo, una figura de autoridad que les diga lo que tengan que hacer. Como decíamos antes, están viviendo en un mundo de ruido y de auténtica distracción. Muchas personas necesitan de alguien, no voy a decir un maestro o un guía o llámalo como quieras, para que les diga cómo tienen que seguir su vida. Sin embargo, la sensación es de que, como tú muy bien dices, Jorge, la idea es de que cada uno tiene que intentar ser el 100%. Pero claro, si cada uno quiere intentar buscar ser auténtico 100% propio, pero por contra tiene que seguir a un mentor o una figura de autoridad para que les diga lo que tengan que hacer, yo te preguntaría, y es un tema que a mí me preocupaba hace mucho tiempo y que ahora me lo has recordado al hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo logras, por ejemplo, Jorge, mentorizar a alguien para que sea libre sin que se vuelva dependiente de tu propia metodología? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy fina. Mira, esto es algo que yo empecé estudiando la mente humana, yo empecé estudiando filosofía, luego estudié metafísica, me metí mucho en el mundo de la metafísica, espiritualidad, y luego di cuenta que me faltaba una pieza, ¿no? Y la pieza que me faltaba era la pieza de entender el cerebro humano, ¿no? Había entendido la parte más filosófica, más mental, más espiritual, pero me faltaba entender la psicología humana, ¿no? Cómo funciona una psicología humana. Y realmente a través de ahí empecé a estudié con muchos mentores, estudié programación neurolingüística, estudié con Tony Robbins y una de las cosas que me gustó cuando yo aprendí acerca de esto que se llaman coaching, ¿no? La PNL, es que la PNL o el coaching, y esto me ha pasado mucho, o sea, las personas a las que he mentorizado, he tenido sesiones con ellos, siempre tienden a ser espacios cortos de tiempo, es decir, nunca suelen ser espacios muy largos, a no ser que sea, pues, que quieras conseguir cierto objetivo, pues no sé, voy a conseguir cierto objetivo y en un año, ¿no? Pero el primer punto es, y este es un punto clave, mira, hay algo que tienes que saber para saber si estás en buena dirección o en mala. Lo primero es que nadie es Dios. Esto es lo primero. No hay que deificar a nadie. Nadie es Dios y nadie es mejor que nadie. Ojo, esto también es muy importante. Uno de mis primeros mentores fue André Malví. No sé si lo llegaste a conocer. Él estaba en la época de sintonía alfa. Me encantaba lo que decía y, de hecho, gracias a él, porque él hablaba de la cábala, yo decidí aprender cábala porque me encantaba lo que decía y lo veía una gran luminaria de conocimiento. Y entonces, para mí, uno de los puntos que más me gustó, que yo siempre he pensado en eso, es: oye, nadie es mejor que nadie. Da igual lo que tengas, da igual lo que sepas, da igual los grados iniciáticos que tengas, nadie es mejor que nadie. Entonces, ese es el primer paso. Nadie es mejor que nadie y nadie es Dios. Teniendo en cuenta eso, que todos somos iguales, sí que es verdad que hay gente que sabe más, ¿no? Y obviamente, pues si alguien sabe más, siempre hay que tener la humildad de decir: oye, si sabes algo que yo no sé, pues explícamelo, que igual me va bien, ¿no? Y ese punto es importante. Ahora bien, no me gusta... O sea, la diferencia para mí entre el coaching, por ejemplo, y la psicología es que la psicología parte de una pregunta, que es: voy a buscar qué hay de malo en ti, ¿no? Y si yo me pongo a buscar qué hay de malo en ti, coño, en mí hay muchas cosas malas, ya te puedo hacer una lista de cosas malas. Entonces, si miramos lo malo, siempre vamos a encontrar y siempre vamos... Y entonces, claro, para mí, y ojo, es mi visión personal, el psicólogo es un tío que te señala con el dedo y te dice: tú eres no sé qué, y te decreta, ¿no? Además, es que, claro, el poder de la palabra te decreta, te dice: oye, tú tienes depresión, tú eres depresivo, tú eres no sé qué, y te pone una etiqueta, ¿no? Entonces, para mí, el poder del coaching o el desarrollo personal, al final viene a decir, en vez de pensar qué tienes de malo, la pregunta es: ¿qué tienes de bueno? ¿No? Oye, ¿qué tienes de bueno? Y vamos a potenciar lo que tienes de bueno, ¿no? Y vamos a centrarnos en el objetivo y no vamos a centrarnos en el pasado. La psicoterapia, por ejemplo, ¿no?, que viene de Freud, tal, oye, pues es, por ejemplo, vamos a buscar el trauma, vamos a buscar, igual te puedes estar 30 años o 20 años de terapia y eso crea como una especie de dependencia, ¿no? De pensar: oye, siempre tengo algo malo y tal. Mira, la gente de más éxito del mundo, Carles, ha tenido... O sea, son dos cosas. La gente de más éxito del mundo o está iniciada en algún tipo de tradición iniciática o tiene algún tipo de tradición espiritual que le sustente,
De hecho, la gente más exitosa, los grandes premios Nobel, casi todos son creyentes. O sea, alguien tiene que creer en algo, tiene que tener algún tipo de creencia. O la segunda es que necesita algún tipo de psicólogo, coach o mentor que le ayude, ¿no? Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, todos los grandes, Bill Clinton, todas las personas de éxito han necesitado en algún momento la ayuda de alguien, ¿no? Y al final es ese papel que hacía antiguamente la religión. Antiguamente el cura del pueblo hacía ese papel en el domingo, cuando te hablaba y te daba consejos y te decía, venga, que todo va a ir bien, que no sé qué, y al final te daba esa parte, ¿no? Pero al haber eliminado, en esta sociedad, hemos eliminado la religión, hemos pasado de una sociedad religiosa a una sociedad que deifica la ciencia. Y a través de esta deificación de la ciencia, lo que ha pasado es que hemos puesto al dinero, o sea, después del dios de la ciencia ha venido el dios del dinero, ¿no? Y ahora estamos en el mundo del dios del dinero, donde lo que reina es el dinero, son los algoritmos, son los seguidores, ¿no? Y eso es más importante que la persona en sí, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y tú cuántos seguidores tienes? ¿No? Oye, pero primero soy una persona, ¿no? O sea, primero antes que los seguidores que tengo, ¿no? Entonces, vivimos en este mundo y creo que hay que volver, creo que este siglo XXI va a ser el siglo de volver a conectar con la espiritualidad, volver a conectar con la conciencia y darnos cuenta que, y porque vamos a ese mundo, vamos a un mundo donde, mira, antiguamente, Carles, el valor de una persona era lo que sabía, eran los libros que se había leído, eran las carreras que tenía, era el conocimiento. Antiguamente, por eso las élites habían tenido ese poder, porque tenían un conocimiento que los demás no tenían. Pero es que eso, desde que se ha creado Internet, desde que se ha creado ChatGPT, desde que se ha creado... eso está desapareciendo. Obviamente hay una censura, aún hay una censura en muchas cosas, y tú lo sabes bien, pero cada vez más esa censura va siendo cada vez menor. ¿Y qué va a pasar? Que al final eso nos va a afectar el ego, porque antiguamente tú eras lo que sabías, pero es que hoy en día hay una IA que sabe mucho más que tú. El ser humano ha reinado el planeta Tierra, si es que no han habido otras especies que lo han hecho, que también podría ser, pero eso lo han hecho en la sombra, pero el ser humano ha reinado el planeta Tierra gracias a ser la especie más inteligente, pero eso deja de ser así. Y por lo tanto, ahora nos hemos de entender que no nos tiene que definir lo que sabemos, el grado universitario, la carrera, lo que nos tiene que definir es cómo jugamos el juego emocionalmente, quién creemos que somos y sobre todo cómo vamos a vivir en esta época en la que vamos a tener mucho tiempo libre. Y por eso creo que este siglo XXI va a ser el siglo de volver al mundo espiritual. Pues sí, porque como estamos diciendo, Jorge, el futuro es incierto, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, yo le llamo el futuro del propósito. O sea, del 2030 al 33 se vienen cosas bien interesantes. Tú lo decías antes, somos de dos generaciones un poco diferentes. Yo soy de la del 60-70, tú eres del 80-90. No hay tanta diferencia. Quizá tú un poco más que la mía, pero en el fondo venimos de generaciones que hemos visto algo realmente importante en lo que yo llamo esos mini resets que prácticamente no nos damos cuenta, pero que hacen cambiar el mundo. Y me refiero a que hemos visto una especie de cambio, el famoso cambio analógico al cambio digital total. Sí. Lo hemos vivido tanto la tuya como mi generación. Y hablando de ese futuro distópico, un futuro de propósito, te pregunto, si el sistema colapsara mañana, vamos a imaginar que el sistema mañana colapsa. Los títulos, las redes, los maestros, los guías, Internet, la electricidad, todo de un día para otro desaparece. Totalmente. ¿Cuál sería, mira lo que te digo, Jorge, cuál sería el activo invisible que Jorge Muñoz guardaría para reconstruir su realidad desde cero? Wow, muy buena pregunta, porque es que en realidad, Carles, si te fijas, pendemos de un hilo. O sea, con el apagón ya lo vimos, ¿no? Es que pendemos de un hilo. O sea, es que realmente, o sea, todo lo que vivimos es un mundo ficticio, virtual, ¿no? Y oye, pendemos de un hilo. Y también lo decía, el otro día lo decía Elon Musk, ¿no? Decía, vamos a una era de abundancia muy grande si antes no explota la Tercera Guerra Mundial. Si explota la Tercera Guerra Mundial, probablemente ese escenario del que estamos hablando o no viene o vendrá de aquí 200 años, ¿no? Entonces, también cuidado con este punto. Tendremos que plantearnos si realmente, bueno, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero, ¿qué activo invisible? A ver, mira, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Imagínate tú que, bueno, hay gente que dice que Elon Musk es un viajero en el tiempo, que es un extraterrestre, pero poniendo el caso de que no sé lo que es, pero siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que Elon Musk pierde todo su dinero y se queda en la ruina.
Y siempre hago esta pregunta, ¿no? Con los seminarios y clases que hago, ¿no? Digo, ostras, ¿qué pasaría? ¿Cómo crees que estaría Elon Musk de aquí 5 años, ¿no? Y todo el mundo me dice, oye, volvería a tener dinero, volvería a montar otra empresa, volvería a hacer otra cosa. Entonces, realmente creo que el activo invisible es tu mente, es tu autoestima, es aprender a salir ahí fuera. Mira, yo era una persona, Carles, muy vergonzosa. Era una persona que tenía mucha vergüenza, tenía muchos bloqueos y ha sido a través de irme trabajando interiormente que he aprendido, bueno, pues que todo eso en realidad son bloqueos de la Matrix. Es decir, la Matrix lo que hace es que te identifica solo con tus resultados, solo con tu dinero, solo con la parte física. Entonces, como no tienes eso, te dice, no, tú no puedes hacer esto porque tú no eres alguien digno de poder llegar a eso. Pero eso es un bloqueo que te lo pone la propia Matrix. Pero en realidad, o sea, simplemente cualquier persona por el hecho de respirar ya tiene todo lo necesario para poder llegar a tener muchísimo y llegar a poder conseguir muchísimo. Y es la Matrix que te pone como una especie de barreras invisibles que te dice, no, tú no tienes carrera, no, tú no tienes no sé qué, no, tú eres demasiado viejo, no, tú eres demasiado joven, ¿no? Y esta Matrix es también tu entorno, ojo, también tu familia, también la gente más cercana a ti que te está predeterminando en esta Matrix mental. Entonces, ¿cuál sería el requisito o el activo invisible? Pues sería mi mentalidad, serían mis ganas, serían el objetivo. Lo que está claro, Carles, es que si ahora mismo todo el dinero desaparece, seguramente de aquí 5 años el dinero volvería a estar reunido prácticamente las mismas personas. Porque las personas que tienen dinero se han dado cuenta de algo. Y aquí es donde viene toda la búsqueda que yo hice acerca del mundo judío y la abundancia, ¿no? Los judíos son un 1% de la población mundial, pero son un 25% de las personas más ricas del mundo. Ellos han entendido perfectamente cómo funciona el dinero. Y el dinero funciona por reglas metafísicas y funciona por reglas mentales. ¿En qué sentido? Mira, la gente que más dinero tiene es la gente que sabe algo que los demás no saben o que tiene algo que los demás necesitan, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona que quiere tener dinero? Pues iría a buscar una necesidad y buscaría la manera de monetizarla, ¿no? Hoy en día nos venden agua cuando, oye, pero si el agua puede ir a la fuente a beberla, ¿no? Pero nos venden agua, ¿no? Nos monetizan una necesidad, ¿no? Y al final, así es como se construye el dinero. El dinero se construye de esta manera. Además, también hay algo muy interesante. La mayor parte de personas, cuando piensan en el dinero, piensan en qué tengo que recibir, en cuánto dinero quiero, cuando en realidad el dinero se crea dando. Es decir, el dinero se crea dando. Tú que tienes tienes restaurantes o has tenido, ¿no? Oye, el dinero, ¿cómo se crea? ¿Cómo hago que más clientes vengan a mi restaurante? Dando un buen servicio. Entonces, en realidad, el dinero no depende de lo que quieras recibir, sino de lo que tienes que dar. Entonces, es muy curioso porque hay una historia que habla, no sé si es una leyenda, pero se dice que es esta historia de, creo que era la familia Rockefeller. No estoy seguro si era la familia Rockefeller o otra familia así judía. Creo que era la familia Rockefeller, que decían que cuando llegaron a Estados Unidos, ellos vivían en una casa familiar, tenían muy poco dinero y hubo un momento que les quedaba como $1 y este joven Rockefeller dio este dólar, iba por la calle y lo dio a caridad a un amigo, a una persona que vio, que concretamente creo que también era un judío, que necesitaba ese dinero aún más de lo que necesitaba él. Ya tenía ciertas cosas, entonces le dio ese dólar que le quedaba. Y años después, esa persona creció, prosperó y en agradecimiento le dio un montón de dinero a Rockefeller por haberle ayudado con ese dólar cuando él no tenía nada, ¿no? Y no tenía para comer. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque como estas familias tan ricas, que han dominado a la humanidad durante generaciones, empezaron con un gesto tan sencillo como dar $1, ¿no? Y es curioso como con un efecto mariposa lo que nos puede llevar eso, ¿no? Un pequeño acto de bondad nos puede llevar a algo increíble. Si me permites, Jorge, me gustaría contarte una anécdota que yo viví de pequeño en mi casa. Bueno, parte de mi familia, por mi apellido, ya puedes imaginarte de dónde viene. Entonces, tengo una bonita historia, como un cuento. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba cuentos y mi abuelo materno, no el paterno, el materno. Y recuerdo una vez explicarme un cuento sobre la abundancia, sobre los ricos, sobre los pobres. Y me lo explicó en forma de, incluso parábola, en fórmula de fábula, en fórmula de cuento,
pero evidentemente no me estaba vendiendo ningún chiste. Está muy claro que me estaba adoctrinando de cómo cuando fuera mayor tenía que hacer las cosas, ¿no? Y el cuento, recuerdo, no voy a contar todo el cuento, pero recuerdo que me explicaba una anécdota de dos amigos, uno judío y uno cristiano. Amigos íntimos desde la niñez, desde pequeños, siempre habían estado juntos, siempre habían hecho las mismas cosas, el mismo tipo de mentalidad, pero lo curioso es que se reencuentran después de muchos años, teniendo ellos 30 o 40 años. Uno era rico y el otro era pobre. Y se sientan y empiezan a hablar, y el pobre no comprende cómo siendo y teniendo la misma mentalidad, uno acaba siendo rico y el otro quedó siendo pobre. El judío era rico y el cristiano era pobre. Y yo recuerdo a mi abuelo decirme, o al revés, yo decirle a mi abuelo, bueno, pero ¿cómo es posible, abuelo? O sea, si eran iguales, el mismo tipo de mentalidad. ¿Qué pasa? Que la cultura te atrae el dinero. Dice, bueno, en parte sí es cultural, como tú decías, Jorge, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vemos a los cristianos, no me estoy metiendo con la religión, o sea, me estoy metiendo con la cultura, no la religión. Los cristianos, con su famoso diezmo, que se van a las iglesias, dan su diezmo, dan sus aportaciones, tienen su vida en su casa y, bueno, cada uno va a la suya y se encuentran los domingos en la iglesia y allí aportan lo que cada uno puede, ¿no? ¿Qué hace el judío? El judío se encuentra también los domingos o los días o los sábados en las sinagogas, pero los judíos, me explicaba mi abuelo, tienen una integridad cultural y de familias mucho más unida que la cristiana. Sí. ¿Qué quiere decir con eso? Que el rico judío le estaba haciendo entender a su querido amigo, el cristiano pobre, que los diezmos no servían, pero que en cambio esa unidad judía o hebraica, más que judía, sí servía. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la iglesia y pones tu diezmo, tú pones, no sé, tus 10 euros, ¿dónde van esos 10 euros? Tu energía, sabemos que el dinero es energía en movimiento, pero tú también trabajas esa energía, la dejas en el cesto, pero una vez se la lleva el cesto, esa energía, tu energía se corta de esos 10 euros y no sabes lo que ocurre. No hay una manifestación de ida y vuelta energética, en este caso de dinero. Por contra, cuando tú vas a la sinagoga, no sé si muchos de los que me escuchan han ido a sinagogas y han hablado con rabinos, repito, no estoy hablando de religión, cuando el judío va, no paga un diezmo. El judío le pregunta al rabino, ¿quién necesita dentro de nuestra comunidad ayuda? Correcto. ¿A quién puedo ir yo a ayudar? Mira, esa familia que vive en la esquina de la calle tal está pasándolo muy mal. Vete a la tienda de la esquina, compra unos cuantos sacos de arroz y llévaselos tú mismo. La energía del dinero o del alimento o de lo que sea no se corta, no la cortan. Totalmente. Y el propio judío va a la casa de ese otro judío a ayudarle. Eso por un lado, no se corta esa energía, que en el mundo del cristianismo se corta a cada momento. Y después lo que tú estabas comentando del ejemplo de Rockefeller o Rothschild o todos esos tipos de familias, entre ellos se ayudan. Si uno tiene problemas, la otra familia le ayuda. ¿Ocurre lo mismo con los cristianos? No con todos, por desgracia. Muchas familias sí, por supuesto que sí, pero no con todas. Pero la cultura hebraica es muy, muy clara en eso. O nos ayudamos entre nosotros, o no vamos para adelante, porque como tú has dicho, no son ni un 1% de la población mundial, pero en cambio son el 25% de la riqueza de este planeta. Esto es un pequeño ejemplo, Jorge, de un pequeño cuento que me contaba mi abuelo, que yo comprendí en ese momento, o sea que la famosa rueda de la abundancia que tanto se habla, sí es cierta, sí existe, y no deja de ser una vibración energética. Pero claro, las religiones te lo ensombrecen de otra manera, que lo que hacen es ocultarte la manera de crear tú esa abundancia. Por contra, la cultura, ya no digo religión, sino la cultura en este caso hebraica, sí la tiene. Y me parece muy interesante, y disculpa si me he puesto en medio, pero creo que es un ejemplo claro para que la gente entienda de que, a ver, en este caso hay muchas religiones, no solo la cristiana, que se meten que los pobres y cuidado con los ricos. No, grave error, grave error. Y por contra, en este caso, yo creo que la cultura judía sí lo hace mucho mejor que no las culturas que estamos, sobre todo aquí en España, acostumbrados nosotros.
100%, 100%. De hecho, se hizo un estudio donde miraron la riqueza de las religiones, ¿no? Cuánto dinero tienen. Y la religión católica no es la religión más rica del mundo. La religión más rica del mundo, si cuentas por personas y cantidad de dinero que tienen, es la judía. Y después viene la protestante. Porque la protestante, digamos que de alguna manera cambiaron algunos conceptos tan católicos, ¿no? O sea, realmente la religión católica no es la más rica y realmente nos han planteado... Es una religión, bajo mi opinión, que tiene mucho de pensamiento esclavizante, ¿no? O sea, porque es curioso porque la gente que te dice que ser rico es malo es la gente del Vaticano que tienen prácticamente los retretes de oro, ¿no? Entonces, claro, es curioso... Es algo muy curioso que sean las mismas personas las que te están diciendo que es malo tener dinero, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una especie de... Creo que el catolicismo tiene toda una parte... Bueno, pues ya se sabe, ¿no? Fue una historia que se escribió 300 años después de que muriese Jesús y ha sido muy manipulado y tiene toda la parte de la élite romana, ¿no? Y bueno, pues esta parte de que al final, pues bueno, creo que tiene mucho de geopolítico y de control sociocultural, teniendo en cuenta que Jesús fue un maestro y obviamente hay mucho que ver ahí, pero creo que la historia ha sido tergiversada y cambiada, ¿no? Y lo que me dices de hebraico es curioso porque además no se sabe el origen del pueblo judío. O sea, el pueblo judío es un pueblo que aparece en Mesopotamia, pero se les llamaban extranjeros. O sea, siempre han sido extranjeros del lugar donde han estado. Por eso los judíos siempre han sido un país sin tierra prácticamente hasta que se establecieron en Israel, ¿no? Y es curioso porque se decía que eran pelirrojos. Una vez yo estuve estudiando, el primer libro que hice era un libro de una novela, pero que hablaba también de investigación, ¿no? Y a mí me gustaba mucho porque partía de esta base de que si tú miras el nombre se les llamaban ibris a los hebreos en Mesopotamia cuando aparecieron, se les llamaban extranjeros, nadie sabía de dónde venían, y se dice que podría haber sido una de las tribus de la Atlántida. Habían varias tribus de la Atlántida y una parte de esas tribus habrían venido después del diluvio y habrían aterrizado o habrían desembarcado en Mesopotamia y por eso se les llamaba extranjeros. Y es curioso porque a través de digamos, del genoma del gen pelirrojo nos damos cuenta de que en el Pirineo español, catalán, en el sur de Francia, nace el hombre de Cro-Magnon, que es precisamente de todos los Homo sapiens, es el Homo sapiens que tiene el cerebro más grande, la capacidad craneal más grande, y además se dice también que de ahí viene pues toda esta cultura céltica, nórdica. Por ejemplo, se sabe que el otro día vi un artículo, dicen que se han encontrado, creo que era en Alemania, los restos de escritura 40.000 años antes que la escritura cuneiforme de Babilonia. Y eso implicaría un cambio en la historia de entender que el origen de la civilización no estaría en Mesopotamia, en el creciente fértil, sino que estaría pues por la zona de España, Altamira, Atapuerca. De hecho, ya lo dicen a nivel de genoma. Y eso significaría que esta hipótesis, que a mí me apasiona, la hipótesis de la Atlántida, es real. O sea, existió una gran civilización por estas tierras. También puede ser que estuviese también en el estrecho de Gibraltar. También puede ser que de alguna manera hay algo curioso. Cuando yo estuve estudiando, por ejemplo, Stone Age en Estados Unidos, o sea, en Inglaterra, se sabe que los constructores de Stone Age, esto es un estudio, se puede googlear, eran de origen íbero. Esto es muy curioso. O sea, en realidad, la gente que no se sabe cómo se construyó a un Stone Age, pero lo que se sabe es que los que lo construyeron eran de origen íbero, es decir, la genética. De hecho, también Irlanda, si tú te vas a Irlanda, el gen pelirrojo viene de un origen ibérico, de un origen, el origen del genoma viene de un origen íbero. Entonces, qué interesante es todo esto, porque igual habría que reescribir la historia, Carles, igual la civilización no nació en el creciente fértil, igual hubieron civilizaciones antes, igual este pueblo íbero, o sea, este pueblo hebreo, en realidad era una de las tribus perdidas de la Atlántida. Y de alguna manera yo creo que los hebreos, si algo han hecho bien, es que han guardado dentro de sí, dentro de su cultura, un montón de conocimientos. O sea, en realidad creo que el pueblo hebreo lo que ha hecho muy bien es recopilado información. Los hebreos estuvieron en Egipto, Moisés fue educado como faraón, es decir, recopilaron todos los secretos del antiguo Egipto, cómo se construyeron las pirámides.
Luego, cuando estuvieron en el cautiverio en Babilonia, aprendieron todos los secretos de los Magi, de la tribu de los Magi, o sea, de la casta de los Magi, de los sacerdotes. Entonces, en realidad, el pueblo hebreo yo creo que ha sido un pueblo que ha sabido asimilar todo ese conocimiento, ha sabido hacer lo suyo, porque obviamente ellos también son muy patrióticos, pero bueno, en realidad, para bien o para mal, es una tradición iniciática que se ha mantenido viva durante muchísimo tiempo, que guarda muchos secretos y que nos puede permitir, y aquí es donde yo creo que es el punto más interesante, nos puede permitir cambiar nuestra vida, mejorar nuestra vida, y creo que es una tradición muy mágica que nos puede servir para aplicar en nuestra vida. Sí, es cierto que hay un montón de conspiraciones sobre el tema de desde dónde aparecieron, ¿no? Yo te podía dar también mi opinión, que seguramente puede ser o no puede ser interesante. Me ha gustado mucho lo que has dicho del hombre de Cromagnon, porque incluso científicamente, o sea, no es un tema conspiranoico esto en este caso, sino que es científico. Muchos científicos siguen pensando que el hombre de Cromagnon era superior al neandertal. Y de hecho, lo que te dice la ciencia es que el Cromagnon desapareció porque el neandertal lo eliminó del mapa. Es casi como si estuviéramos hablando de nuevo de diferentes linajes. O sea, ¿te suena esto de linaje? Sí. Entonces, claro, el hombre de Cromagnon era el hombre de la península ibérica, el hombre del sur de Francia, el hombre que luego se fue a esas tierras de las brumas, que eran las Islas Británicas, todo el norte, hasta llegar a casi al norte de Europa, en la zona de Dinamarca. Era como un clan, ¿no? Como un linaje. Y es curioso porque me estás preguntando o me estás hablando sobre el tema de los hebreos, que nadie muy bien sabe de dónde salieron, pues da la sensación que es un linaje diferente a ese hombre de Cromagnon que había estado en esa parte del mundo de Europa, ¿no? Hay hipótesis que me parecen como mínimo interesantes, son hipótesis, por supuesto, de que el pueblo hebraico venía más del norte, pero no del norte de Europa, sino del norte de Asia. Y estamos hablando de posibles hiperbóreos, una antigua civilización diferente a lo que eran los cromagnones y que eran más parecidos a los neandertales si hablamos de estructuras óseas o de esqueléticas, ¿no? Y se habla de que realmente hay indicios, repito, son hipótesis solo, de que venían de la zona de Crimea, de la zona de Uzbekistán, de Kazajstán, incluso de Ucrania. Se habla de que ese pueblo elegido, me parece muy interesante la palabra del pueblo elegido, porque eso vuelve a sintetizar de que estamos hablando de clanes o linajes diferentes, ¿no? Y sí es cierto, ya no tanto anatómicamente hablando o antropomórficamente hablando, de que son seres diferentes al resto, ¿no? Sobre todo culturalmente, pero que entraría dentro de esa guerra conspiranoica en que sí es cierto que el mundo se divide entre diferentes descendientes de varios linajes, pues lo podemos hablar como cromagnones o neandertales, por hablarlo de una forma más, digamos, paleontológica o científica, pero sí es cierto que es bien interesante porque era un pueblo nómada, no era un pueblo sedentario, apareció de un día para otro, parece ser que venían de esa parte de las estepas más asiáticas, eso era el nombre de Tartaria, también podría ser, y por supuesto pues todo el tema de la Atlántida o incluso más a oriente o al este, Lemuria, ¿no? Pero que la información que tenemos es muy vaga, lo es, y es muy pobre, pero sí nos da un poco de pinceladas para que intentemos como mínimo especular en que la historia o la ciencia oficial es muy parca o muy vaga o tiene muchas lagunas en muchos aspectos que son difíciles de comprender, pero que sí, que culturalmente es diferente ese tipo de etnia o de raza, llamémoslo así, lo es. Y eso me viene a hacerte la última pregunta de hoy, Jorge. Llevamos casi una hora y me parece que llevamos 10 minutos. Y quiero un poco volver a entrar en lo que te preguntaba antes, de que si, por ejemplo, mañana se acabara todo. Yo sigo dándole vueltas a algo. Si mañana digitalmente se apagara todo y todo lo que es Carles y Jorge desaparece y de todo el mundo, y dentro de, no sé, 3 meses se vuelve a reiniciar todo desde cero, como si volviéramos a la época de las cavernas, me interesa que la gente escuche tu opinión, Jorge, de que si hubiera ese reinicio de 3 meses, cuando se reiniciara todo, ¿qué parte del yo de Jorge quedaría en ese futuro distópico
para volver a empezar de cero? ¿Qué es lo que crees que Jorge recuperaría de ese yo antiguo antes del apagón digital para luego reiniciarse en un nuevo comienzo, sea como sea? ¿Qué parte del yo de Jorge crees que sería beneficioso para, o quedaría dentro de ese ser para volver a empezar desde cero? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Luego te diré un par de cosas respecto a lo que decíamos del tema de las dinastías y de los linajes, que es una cosa que me apasiona mucho también respecto a eso. Pero, a ver, yo creo que en realidad al ser humano nos encanta complicarnos la vida, nos encanta buscar rizar el mundo y buscar cosas más allá, ¿no? Pero creo que forma parte también de nuestra existencia humana. Hay que recordar una cosa, mira, ¿de dónde venimos? Nosotros somos animales, somos monos que de alguna manera hay varias teorías de cómo recibimos este don de la imaginación, de la mente. Lo que nos hace ser humanos propiamente es nuestra capacidad de imaginar escenarios distintos. Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo. El poder mágico de un ser humano es su imaginación. Y cuando estamos tan metidos en este mundo de hoy en día de redes sociales, de distracciones, mira, en la Cábala se dice que Satán tiene un nombre y es el oponente y tiene una función que es distraerte. ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hace todo? Hoy en día tenemos no sé cuántos miles de impulsos, de impactos publicitarios de todo tipo, que lo que están haciendo es distraerte continuamente. Y eso es lo que es, o sea, por eso hoy es el mundo del Satán, vivimos en el mundo del Satán, vivimos en el mundo del oponente, porque el oponente lo que quiere es distraerte y que no alcances tu potencial. El ser humano solo tiene dos cosas, o alcanza su potencial o se distrae en el camino. Es lo único que podemos hacer, es lo único que podemos elegir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Satán pone el foco en cosas no importantes. Por ejemplo, pongo el foco en ir todos los días al gimnasio, en hacer cosas que sí, que son importantes, pero igual no es lo primero, no es lo primordial. Igual tendría que investigar otras cosas, otras habilidades, ¿no? Entonces, creo yo que las habilidades básicas al final es lo que te van a permitir, si ahora mismo el mundo se destruyese. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Podemos tenerlo todo, pero hay que aprender qué pasaría si tú hoy en día estuvieses en una isla. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cae tu avión, estás en una isla y tienes que empezar de cero, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo empezaríamos? Pues empezaríamos con las habilidades básicas, aprender a hablar, aprender a comunicarse, aprender a vender, ¿no? Aprender a persuadir, aprender a liderar a personas, ¿no? Y creo que esas son las habilidades básicas con las que una persona puede conseguir todo. La venta es una cosa que se habla muy mal y todo el mundo odia vender, pero en realidad creo que es una habilidad básica que todo el mundo debería tener. Es como cocinar. Yo he aprendido a cocinar y, ostras, todo el mundo debería saber cocinar bien. Pues todo el mundo debería saber vender bien y venderse bien. Porque creo que ese es el punto. Y estamos muy distraídos, Carlos. Estamos en muchas cosas. Estamos poniendo el foco en lo que no debemos. Y el ser humano ha conseguido llegar a este nivel que hemos conseguido. Hemos hecho cosas increíbles, construido edificios, obras de arte magníficas, gracias a que teníamos el poder de la focalización. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde la focalización y la concentración cada vez es menor, cada vez hay menos sacrificio, cada vez hay menos implicación, y todo eso hace que cada vez seamos más máquinas y más controlables. Esto a la élite le encanta que estemos distraídos, le encanta que nos puedan, porque cada vez somos seres más dóciles. Si te fijas, ya no hay grandes revoluciones, ya no hay grandes manifestaciones, porque el ser humano está dormido y está con tantos impactos de placer, de dopamina, que realmente tienen nuestro cerebro hecho papilla, ¿no? Entonces hay que aprender a salir del sistema, hay que aprender a poner el foco en cosas, hay que aprender a decir que no. Se ha planteado siempre el sacrificio como algo negativo, pero el sacrificio realmente es lo que nos hace seres humanos. Lo que nos hace seres humanos es la capacidad de poder sacrificar cosas, de sacrificar placeres instantáneos por cosas que van a venir, ¿no? Y eso es lo que han hecho nuestros abuelos, el mundo que se ha construido. Entonces vivimos en un mundo donde yo creo que van a haber dos humanidades. Va a haber una humanidad esclava de las pasiones, de los instintos, una humanidad animal. O sea, va a haber una parte de humanos que volverán a ser animales. Y van a haber otra parte de humanos que van a utilizar todo esto para desarrollarse y para llegar. Y eso siempre han habido estas partes, hablando de los linajes, ¿no? Yo creo que los reyes, la gente que ha controlado el mundo, yo tengo una visión un poco diferente. Creo que son gente que, en cierta manera, pues han aprendido las reglas del juego, han sabido las reglas del juego y la han utilizado a su favor, mientras que otros hemos sido esclavos del propio mundo. Aquí hay una cosa, o luchas por tus sueños o luchas por los sueños de otro, ¿no? Entonces, cuando no estás luchando por tus sueños, estás luchando por los sueños de otro, ¿no? Y hay otra persona que ha creado un juego y tú estás jugando ese videojuego que esa persona ha creado para ti. Y esa es la realidad en la que vivimos. Y hay que aprender a salirse de esa Matrix, ¿no? Y cosas que haces tú, que explicas tú, que explico yo, sirve para eso. Y como último apunte, te diría que
Mira, los judíos dicen que España, volviendo un poco a esa hipótesis de la Atlántida, dicen que, y puede ser que en ese punto de la salida de la Atlántida, luego pasasen por Tartaria y pasasen por toda esa parte de asiática, que creo que tiene mucho sentido también, pero los judíos le llaman a España la madre de Israel. Es curioso que le pongan este nombre. De hecho, la palabra Sefarat es una transliteración de Paradesh, que significa paraíso, ¿no? Sefarat, España es el paraíso. Y entonces creo que hay aquí un linaje que es muy curioso. Una vez estuve buscando, dije, ¿dónde están? Si me tuvieses que poner dos grandes razas que han generado los mayores genios de la humanidad, los mayores compositores, los mayores pintores, los mayores... bueno, sabemos que en España hay muy buenos artistas, eso también, pero si te fijas, gran parte de pensadores, investigadores científicos, o han sido de origen nórdico, o sea, han sido de origen de los países nórdicos, o bien han sido judíos. Y es curioso, porque el resto de la humanidad se queda como un poco por atrás respecto a estas dos grandes razas, ¿no? O sea, de alguna manera hay dos linajes, ¿no? Que no sé si vienen del mismo, pero yo creo que hay, y eso no es ser racista, no es nada, ¿no? De hecho, pues son dos linajes contrapuestos, pero creo que creo que no todos los seres humanos tenemos el mismo origen, y creo que eso podría tener un origen tal vez celestial, no lo sé, no sé de dónde viene esto, pero creo que hay mucho que investigar, hay muchos misterios que descubrir, y creo que, bueno, que podemos aprender y ponernos a hombros de gigantes para poder descubrir todos estos secretos. Yo tengo la sensación de que sí venimos del mismo sitio, y para que lo entendáis os pongo el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? O sea, lo que nos dice la historia bíblica, sobre todo, es el hecho de que de Caín y Abel aparecieron los dos linajes más importantes que hay hoy en día. Y son dos linajes que se dispersaron totalmente y que hoy en día son un poco las fuerzas contrapuestas que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero Caín y Abel nacieron o salieron del mismo sitio, a pesar de que, Jorge, yo tengo unas dudas, pero eso da para otro programa, que podemos hablar de ese tipo de temas que a ti te encantan y a mí también. Mi opinión es que no eran hermanos. Mi opinión es que Caín y Abel eran hermanastros de diferente madre. Y eso es un tema muy interesante que, si quieres, en otro programa podemos abarcar. Pero aún así, ahora sí salen de la misma simiente, ¿no? Aunque fuera el padre, que el padre fuera el mismo. Pongamos a Adán, ¿no? Adán es el padre de los dos, pero son dos madres diferentes que sí crean dos tipos de linajes, ¿no? Uno, el que gobierna o es la élite de hoy en día, y otro, pues lo que sería la plebe, la gente normal de la base de la pirámide, como dicen tantos. Pero sí hay un origen inicial de todo. Entonces sí que hay unos linajes bien específicos y hoy en día muy diferentes o distintos, pero que sí, yo sigo pensando que nacen o salen del mismo lugar. Interesante, interesante. Bueno, yo creo que todos venimos y hay una historia oculta. Este mundo es el mundo de la sombra y realmente hay muchas cosas que están pasando que no lo vemos. Y realmente, pues bueno, creo que nuestro propósito, yo creo que al final todo lo oculto será revelado y la verdad nos hará libres. Así que vamos a por ello. Pues, Jorge, te agradezco esta primera intervención que hemos tenido juntos. Espero que la gente haya disfrutado sobre todo de tu gran conocimiento y sabiduría. Tú eres el maestro hoy. Te agradezco el haber estado aquí, y creo que si a la gente le ha gustado y te apetece que otro día hablemos de esos linajes antiguos, podemos hacer un brutal episodio para hablar de nuestras opiniones de cómo posiblemente empezará todo hasta hoy en día. ¿Te parece? Me parece un programazo, así que cuando quieras lo hacemos. Pues nada, Jorge, repito, encantado. Espero que también podamos encontrarnos juntos, no sé si en Tarragona o en otro lugar. Sé que pronto tenemos que estar por esas tierras de nuevo catalanas, con lo cual es posible que nos veamos. Y nada, agradecerte, decirle a la gente que nos comente, que nos diga en comentarios qué le ha parecido tu intervención. Seguro que maravillosa. Yo encantado de la vida, el primero, y deseando poder volver a encontrarnos y seguir en un nuevo capítulo los dos, para intentar que nos demos cuenta, para que intentar que recordemos, como dice muy bien de nuevo Javier, rememorar tiempos pasados muy lejanos para intentar llegar al game over y saltar de nivel. Jorge, agradecido y un placer y bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.